sesiones donde vamos a estar tomando temas asociados al ECMO, pero que básicamente el ECMO Club Eurosets Latam va a seguir creciendo. Vamos a tener más temas con el doctor Néstor, con otros proctors también que vamos a estar invitando y que vamos a ir avanzando a medida que va pasando el tiempo en sesiones diferentes cada vez mucho más complejas. Esto apenas está comenzando, tenemos mucho camino, como decía el doctor Néstor, por recorrer y nada, siempre queremos contar con ustedes todos los temas que ustedes crean que son relevantes que debamos abordar. Por favor, escríbanos, estamos aquí dispuestos para escucharlos y para desarrollar un programa o ayudar a soportar los programas que nos ayuden a crecer la terapia en América Latina. Muchísimas gracias, Ali, muchísimas gracias, doctor Néstor, Hans y a todo el equipo de la Lab y a Eurosets que nos ayuda a facilitar todo este espacio para todos los especialistas. Muchas gracias. Bueno, como ya estamos justo en la hora precisa, les presento al doctor Néstor Carrizo. Ya esta es nuestra tercera clase con él. El doctor Carrizo, como les decía, es un especialista en medicina interna y terapia intensiva. Trabaja en Argentina, en el Hospital José María Cuyén en Santa Fe. Y él es jefe de la unidad de cuidados intensivos y también es el coordinador del programa de ECMO y ECMO móvil en el mismo hospital. Muchas gracias, doctor. Bienvenido. Y bueno, nos volvemos a conectar para hacerle las preguntas al final. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias a Lileni, Juan Carlos, gracias a LAB y gracias a Euroset por permitirme nuevamente ponerme en contacto con la cantidad de profesionales, más de 300 que hemos estado conectados en estas charlas. Realmente para mí es un honor y me da mucha alegría poder compartir con ustedes este tema tan importante, esta actividad tan desafiante como es el soporte extracorpóreo. Voy a compartir pantalla para iniciar la charla. Unos minutitos que ya se amplía la imagen. Voy para atrás. Bueno, ahí estamos todos. ¿Se escucha bien? Sí, perfecto, doctor. Bueno, entonces vamos a continuar con esto. Bienvenidos a todos los que se están conectando. Como habíamos hablado en las clases previas, esta clasificación del Extracorporeal Life Support propuesta, digamos, en el año 2018, una reunión que se hizo en Maastricht de los principales representantes de la ELSO, nos permitió clasificar el soporte extracorpóreo en aquel destinado para la extracción de la CO2 y el otro, la otra técnica de soporte que es el ECMO, cuyo objetivo es la oxigenación de la sangre. Y vamos a hablar el día de hoy de aquel tipo de ECMO que se denomina ECMO venoarterial. Y como ustedes pueden ver acá, las aplicaciones de este ECMO venoarterial está relacionado al ECMO cardíaco, que es principalmente la utilización más frecuente en ECMO venoarterial, que son los casos de shock cardiogénico o de algunas otras situaciones en donde está indicado el soporte venoarterial. Después está la otra causa, el otro motivo de aplicación de ECMO venoarterial, como habíamos hablado, es de ECPR, que es el soporte extracorpóreo en aquellas situaciones de paro cardiorrespiratorio refractario. Y también se utiliza esta estrategia de ECMO venoarterial para la perfusión de órgano en un donante. ¿tá? El día de hoy nos vamos a ocupar de esta aplicación del ECMO cardíaco, del ECMO que se indica principalmente para el shock cardiogénico. ¿tá? Como pueden ver ustedes acá en este gráfico, el ECMO venoarterial no es el único soporte circulatorio mecánico para situaciones de shock. ¿tá? Desde hace muchos años también existen otros tipos de dispositivos. Como ustedes pueden ver acá, el Impela, RP, los sistemas de soporte ventricular
aislado del ventrículo derecho, y también hay otros dispositivos mecánicos de soporte del ventrículo izquierdo, como es nuestro ya conocido desde hace muchos años balón de contrapulsación, el Impela CP y el Impela 5.5. Pero el único soporte circulatorio mecánico que da asistencia tanto al ventrículo derecho como al ventrículo izquierdo es el ECMO. Como pueden ver acá, de todos estos dispositivos mecánicos se diferencian en cuanto al a la cantidad de flujo de sangre que pueden otorgar, al mecanismo, al tamaño de la canulación. Algunos requieren abordaje por canulación y por vía quirúrgica, otros directamente por punción. Pero, como les comentaba recién, el ECMO es el único dispositivo que da soporte biventricular, que otorga altos flujos de sangre oxigenada, tiene menor costo que el resto de los dispositivos, salvo el balón de contrapulsación, pero como ustedes pudieron ver en el gráfico previo y acá, el balón de contrapulsación otorga no más de 500 mililitros de flujo, de ganancia de flujo o de aporte o de ayuda al ventrículo izquierdo. El ECMO veno arterial, a diferencia del resto de los dispositivos, genera una mayor posibilidad de mejorar la perfusión de los órganos, da soporte respiratorio porque introduce sangre oxigenada hasta la circulación superior, y otra gran característica que tiene, que es de implantación rápida a pie de cama de los pacientes en muchas situaciones, otras veces se puede implantar en el quirófano. Entonces, todas estas características que tiene el ECMO venoarterial le ha llevado a representar el principal soporte mecánico después del balón de contrapulsación. Entonces, fíjense el título esto, ECMO venoarterial, ¿a quién y cuándo? Esto es algo muy importante porque es uno de los puntos claves que hacen a que uno tenga resultados de morbilidad y mortalidad aceptable en la implantación de un ECMO venoarterial. ¿Y qué es lo que dice la ELSO en las guías de ECMO venoarterial publicadas en el 2021 en Asayo? Que está indicado para situaciones de shock cariogénico refractario, de patologías potencialmente reversibles, luego de descartar contraindicaciones, que podemos hablar luego de ellas, y con scores pronósticos favorables. Ese sería el objetivo, lo que uno tiene que pensar inmediatamente cuando uno sospecha que el paciente va a requerir este soporte mecánico, ¿no? Este gráfico muy lindo nos expresa que tenemos que tener en mente que el ECMO venoarterial es un puente. En aquellos pacientes que tienen alguna situación de shock cariogénico por la patología que fuese, fallo primario del injerto, miocarditis, aquellos pacientes en parada cardiorrespiratoria refractaria o tormenta de arritmia, el ECMO venoarterial siempre va a ser un puente a la recuperación. En aquellas situaciones en donde eso no sucede, mejora la perfusión de los órganos, pero todavía el ventrículo queda disfuncionante, puede ser el paciente un candidato a un dispositivo mecánico de mayor duración o bien a trasplante. Pero también existen situaciones en donde que, a pesar de haber dado el soporte mecánico, el paciente evoluciona Yo con también disfunción de tengo múltiples COVID. órganos y muchas veces uno No, tiene que tomar la decisión de suspender el dispositivo cuando hay fallo de múltiples órganos y estamos en una situación de futilidad. Es importante tener en cuenta esto. Entonces, tenemos que recordar bien qué es lo que es el shock cardiogénico. Shock cardiogénico es un estado de hipoperfusión crítica, hipoxia tisular, debido a un trastorno cardíaco primario. Del punto de vista pragmático, realizamos el diagnóstico con los siguientes puntos. Criterios clínicos. Obviamente, la hipotensión arterial es uno de los criterios, pero puede no estar al inicio. Signos de hipoperfusión. Esto es lo más importante. O sea, shock es igual a hipoperfusión.
Y eso lo podemos determinar clínicamente con alteración del estado mental, disminución del ácido urinario, alteraciones en la perfusión, livideces en las extremidades, asociado a manifestaciones bioquímicas, principalmente elevación del valor del ácido láctico, acidosis metabólica, reducción de la saturación venosa mixta, y siempre acompañado de un método de imagen o método de monitoreo que evidencie que hay disfunción cardíaca y que esa es la causa que motiva a ese cuadro de shock. Desde hace unos años, 2019, la Sociedad de Cardiólogos Intervencionistas establecieron una clasificación que es la más utilizada en la actualidad porque es muy práctica. Clasifica al shock cardiogénico en diferentes etapas: A, B, C, D y E. A son aquellas situaciones donde el paciente no tiene shock, pero tiene riesgo. ¿Por qué? Porque está sufriendo una patología que puede llevarlo, por ejemplo, un infarto agudo de miocardio extenso. Un estadio de B, beginning, de inicio, en donde el paciente no tiene hipoperfusión, pero puede tener eventos de taquicardia, hipotensión. El estadio C es el clásico, shock cardiogénico clásico, por lo tanto, es aquella situación donde el paciente tiene hipotensión arterial, signos de hipoperfusión y variables bioquímicas que orientan hacia esto. Y es una situación en donde el paciente ya está necesitando alguna dosis de uno o dos vasoactivos, vasopresor o inotrópico, para poder sostener variables hemodinámicas dentro de la normalidad. Después le sigue el estadio D, estadio en deterioro. Este es muy importante porque es la situación en donde ya tenemos que sospechar la posibilidad de necesitar un soporte de ECMO venoarterial porque estamos escalando de la dosis de drogas vasoactivas y a pesar de eso el paciente sigue empeorando. No solamente la presión arterial, sino los parámetros de hipoperfusión. Y el estadio E es situación in extremis, aquella en donde estamos con dosis muy altas de vasopresores, inotrópicos, incluso el uso de balón de contrapulsación, y ya estamos en una situación en donde empiezan a existir fallos de órganos, no solamente disfunción, sino fallos. Este año se publicaron hace pocos meses las guías de abordaje y tratamiento y diagnóstico de lo que es el shock cardiogénico en la JAC. Y podemos definir al shock cardiogénico refractario como aquella situación en donde se reúnen todas las características que habíamos hablado previamente, pero el paciente evoluciona en forma refractaria a fluidos, a dosis altas de vasopresores, de inotrópicos y, como dijimos, la posibilidad que el paciente tenga un balón de contrapulsación y así con todo esto el paciente sigue empeorando. Entonces, esta guía establece recomendaciones de abordaje temprano, así como existen guías de abordaje precoz con las Bartlett para pacientes en shock séptico, el shock cardiogénico las tiene también. Como ustedes pueden ver, las medidas y lo que tenemos que hacer en el abordaje inicial en los primeros 30 minutos, la primera hora, son varias cosas, pero es tremendamente importante porque el shock cardiogénico, la evolución y el deterioro de la función de los órganos habitualmente es mucho más rápida que en el caso del shock séptico. Fíjense la sigla SUSPECT, la S de síntomas y signos de hipoperfusión, disminución del ácido urinario, la hipotensión sostenida, variables de hipoperfusión, la realización de un electrocardiograma y un ecocardiograma para confirmar que la principal causa de la disfunción es cardiogénica, la C de congestión, que puede existir o no, y se agrega la T de triage. Esto es también trascendente, porque según todos los parámetros previos, vamos a determinar cuál es el mejor lugar para el tratamiento del paciente, si es necesario derivarlo a diferentes niveles de atención en instituciones de diferente nivel de complejidad de tratamiento de la enfermedad cardíaca que está teniendo el paciente. ¿Y por qué el tema de la temporalidad? Por este tema, ¿no es cierto? Cuando ya lo habíamos hablado en las primeras charlas, tanto
en la de generalidades como la de ECMO veno-venoso. El transporte de oxígeno que estaba determinado, como habíamos hablado, por gasto cardíaco, por contenido arterial de oxígeno, cuando esa disponibilidad de oxígeno va disminuyendo y asociado a un aumento del consumo, el organismo entra en una situación de anaerobiosis y eso lleva al aumento de la producción de ácido láctico, a la hipoxia celular, a la disoxia, cuando esto persiste con el correr de las horas y no tomamos las medidas adecuadas. Recuerden que la disoxia es aquella situación en donde la célula es incapaz de metabolizar el oxígeno que le llega, por lo tanto, empiezan la disfunción de órganos. Esto es lo que tenemos que atacar a tiempo, tratar de evitar de que la relación entre transporte y consumo disminuya de un valor de 3 a 1 y tenemos que actuar a este nivel para poder sacar al paciente de una situación de fallo de múltiples órganos. Por lo tanto, se venían haciendo varios trabajos para determinar cuál es el mejor momento entonces de implantación de un soporte mecánico circulatorio. Si decimos que el tiempo es una variable que puede determinar el pronóstico, ¿por qué no colocar en forma precoz un dispositivo mecánico, el ECMO veno-arterial? Y en el 2023 se publicaron los resultados del Cardiogenic Shock Trial. Este trabajo, que fue realizado en República Checa, de varios años de registro de pacientes, el objetivo de este trabajo fue comparar qué resultados había si uno implantaba el ECMO veno-arterial en forma precoz, en un estadio C, a diferencia de otra estrategia de abordaje que un manejo conservador temprano. Conservador no con un tratamiento inadecuado, no, un abordaje del punto de vista de monitoreo y farmacológico en forma precoz e ir viendo la respuesta del paciente y si el paciente se deterioraba, pasarlo al grupo de ECMO veno-arterial. Este trabajo fue muy importante. Fíjense, hubo 58 pacientes del grupo de ECMO en forma inmediata, 59 pacientes de tratamiento conservador. Del grupo de los pacientes de tratamiento conservador, hubo 39% que posteriormente requirieron ECMO porque fue progresando la disfunción de órganos a pesar del tratamiento farmacológico y del monitoreo, pero hubo otro grupo de pacientes, 36 pacientes, que no requirieron soporte de ECMO. En este trabajo, lo que se comparó en estos dos grupos de abordaje precoz con ECMO, con abordaje temprano o abordaje conservador, pero precoz, se evaluó mortalidad, parada cardiorrespiratoria y la necesidad de otro soporte mecánico circulatorio. Los resultados fueron los siguientes. En este endpoint primario de mortalidad 30 días, no hubo diferencias significativas en la implantación precoz del ECMO comparado al abordaje convencional. 50% en el grupo de ECMO inmediato y 47% en el grupo conservador. A su vez, fíjense, dentro de este grupo de pacientes de tratamiento conservador, los que no requirieron ECMO tuvieron obviamente una mortalidad más baja, probablemente porque no era tan severo el evento, pero los pacientes que requirieron ECMO y que pasaron al grupo tratamiento, la sobrevida fue muy similar al grupo de implante precoz del soporte de ECMO veno-arterial. Como resultado de todo esto, la recomendación del soporte de ECMO tiene que ser por paso y etapas. No está recomendado, según estos últimos trabajos, implantarlo en forma precoz. Tenemos que hacer todo el abordaje inicial farmacológico de monitoreo y si a pesar de eso el paciente progresa a un estadio D en deterioro, ahí implantar el ECMO venoarterial. Hay un gráfico muy lindo de un editorial con respecto a este trabajo de Cardiogenic Shock Trial que dice cuándo abrir el paracaídas. Fíjense, si lo abrimos en forma precoz, podemos tener consecuencias, porque el grupo de pacientes de implante precoz
tuvieron algunas complicaciones en relación al procedimiento, en lo que es la canulación o algunas complicaciones neurológicas que pueden aparecer cuando uno hace el soporte venoarterial. Ni hablar en el grupo si uno lo implanta el ECMO en una situación in extremis, con un ácido láctico de 18, con fallo de órgano. La mortalidad va a ser 100%. ¿Cuándo tenemos que abrir el paracaídas? Justo a tiempo, en estadio D o en inicio de estadio E, cuando hay elevación de lactato después del tratamiento, después de haber utilizado más de una droga vasoactiva. Fíjense este esquema que siempre mostramos entre nuestro equipo cuando vamos a dar algunas charlas. Acá combinamos todo: relación transporte-consumo, valor de ácido láctico, en relación al tiempo. Acá se inicia la injuria. El paciente tiene una embolia de pulmón, severa, masiva, submasiva, sufre el infarto agudo del miocardio o no puede salir de bomba en un postoperatorio de cirugía cardiovascular, y a pesar del tratamiento farmacológico empieza a haber una alteración de la relación transporte y consumo, una elevación de ácido láctico, ya hay una situación de hipoxia. Y a pesar de esto, no conseguimos los resultados. Bueno, es ahí el momento de la implantación del ECMO venoarterial. Si dejamos pasar el tiempo y queremos implantarlo posterior a toda esta cascada, la mortalidad es del 100%. ECMO venoarterial, ¿cómo hacerlo? Vamos a hablar algo de fisiología del ECMO venoarterial. Es una asistencia a circulación extracorpórea aplicada principalmente para el soporte cardíaco. Como hablamos en la charla de generalidades, el ECMO venoarterial es un soporte en paralelo. ¿Qué significa soporte circulatorio en paralelo? Se toma sangre del circuito venoso, la oxigena y la devuelve al circuito arterial. Funciona en paralelo con el aparato circulatorio nativo. Eso permite la perfusión de los órganos y la mejoría de la presión arterial media. ¿Cuáles son las formas de canulación clásicas? Dos grandes grupos. Hay muchas, pero en forma esquemática tenemos que saber que el ECMO venoarterial se puede aplicar en forma central, lo que se denomina ECMO venoarterial central, en donde se produce una canulación de la aurícula derecha y se devuelve la sangre oxigenada directamente en la aorta ascendente. Eso es ECMO venoarterial central, cirugía con esternotomía y la canulación con cánulas específicas para este tipo de ECMO venoarterial, que otorga grandes flujos de ECMO, pero ya vamos a ver qué cosas tiene buena y qué cosas tiene en contra. Y el ECMO venoarterial periférico, que en su configuración clásica está relacionado a una canulación de drenaje a nivel de la vena femoral, habitualmente derecha, y la canulación habitualmente en otra arteria, habitualmente femoral, que permite dar el soporte circulatorio. ECMO central, ECMO vea central, ECMO venoarterial periférico. Como pueden ver acá, el ECMO venoarterial periférico también se puede hacer a través de una canulación axilar. En vez de hacer una canulación de la arteria femoral, se puede hacer una canulación axilar. Acá hay algunas ventajas descritas, ya vamos a ir hablando. La canulación femoral obviamente es rápida la canulación, se implanta a pie de cama. La axilar también. Acá podemos tener algunos riesgos de afectación de la circulación de la extremidad superior. Y la canulación central, las ventajas que tiene, que otorga flujos de ECMO más altos. Y se evita uno de los síndromes que ya vamos a hablar de hipoperfusión diferencial o de hipoxia diferencial. Al tener canulada directamente la parte superior, tenemos una buena llegada de sangre bien oxigenada a las arterias que van a irrigar el sistema nervioso central y las extremidades superiores. También existen desventajas y vamos a nombrarlas. Obviamente en la canulación central
hay apertura del esternón, es una gran cirugía, ¿no es cierto? Hay mayor riesgo de sangrado. También existe el riesgo de que el flujo de sangre a alto volumen genere también dificultad de que esa válvula aórtica se abra en un ventrículo que ya previamente está deteriorado. Fíjense, cuando uno tiene la posibilidad de salir de ECMO, en el ECMO central, hay que ir nuevamente a cirugía, hacer una reesternotomía y obviamente hay mayor riesgo de infecciones en el ECMO central, de mediastinitis. Cuando uno coloca una canulación periférica, los riesgos que tenemos de isquemia de miembro inferior, si no colocamos una buena cánula de perfusión distal, que ya vamos a hablar, existe un aumento del riesgo de la poscarga del ventrículo izquierdo. Estamos otorgando sangre que ingresa por la arteria femoral y en contracorriente sube el flujo de sangre hacia el callado de la aorta, por eso aumenta la poscarga y obviamente el corazón, si tiene una patología isquémica no bien resuelta, va a sufrir mucho con esto. El ECMO venoarterial es excelente, muy bueno para el ventrículo derecho, no tanto para la performance del ventrículo izquierdo. El ECMO VA periférico es el tipo de soporte extracorpóreo venoarterial más utilizado y vamos a hablar de las complicaciones más frecuentes. Como dijimos, isquemia del miembro inferior y se pueden también desarrollar y tenemos que estar muy atentos a la aparición de dos síndromes. El síndrome de aumento de la poscarga del VI con pérdida de pulsatilidad que se produce por pérdida de la apertura de la válvula aórtica y el otro síndrome de saturación diferencial. La isquemia del miembro inferior, por suerte cada vez hay menos registros de eventos de isquemia y necesidad de fasciotomía o amputación, que cuando eso sucede la mortalidad de los pacientes se eleva en forma muy importante. Y la podemos prevenir colocando cánulas de perfusión distal, que son habitualmente introductores, que colocamos de 5 hasta 8 French, que se canula la arteria femoral superficial y se orienta el flujo de sangre hacia las extremidades inferiores. Todas las cánulas arteriales tienen un puerto Luer, como ven acá en este gráfico, en el cual conectamos directamente a este introductor que manda un flujo de sangre en forma continua de sangre oxigenada a la extremidad. Y como pueden ver acá, y ya vamos a hablar, siempre recomendamos la monitorización con NIRS, que puede detectar a tiempo pequeñas diferencias de perfusión en una extremidad con la otra. Y si esa diferencia es superior al 15%, estamos hablando de una diferencia significativa y nos va a llevar que tomemos medidas para mejorar esto y controlar si la perfusión es adecuada, porque este introductor se puede obstruir, porque puede estar quinqueado o que puede, a pesar de esto, tener un no adecuado y vamos a necesitar abordarlo. El otro síndrome muy importante es el síndrome de pérdida de pulsatilidad. La pérdida de pulsatilidad o de pulso diferencial, que es no más ni menos que la diferencia entre la sistólica y la diastólica, eso existe gracias a que nuestra válvula aórtica se abre. El ECMO, como habíamos hablado, y está bien ejemplificado en este gráfico, genera un jet de sangre que va en contracorriente hacia el callado de la aorta. ¿Estamos? La pérdida de pulsatilidad y la pérdida de apertura de esta válvula aórtica va a llevar a congestión de los órganos, como en los riñones, el hígado. Va a llevar aumento de la presión de la aurícula derecha y favorecer el edema pulmonar. Va a llevar a distensión de las cavidades y va a llevar a un estasia, una rémora sanguínea en el ventrículo izquierdo, como pueden ver, con riesgo de formación de coágulos dentro del ventrículo, lo cual lleva a un riesgo muy aumentado de eventos de embolia a diferentes partes del cuerpo, incluido el sistema nervioso central. Por eso este síndrome tenemos que tenerlo
tenemos que estar muy atentos y tenemos que actuar. Ya vamos a ver cómo diagnosticarlo y cómo actuar para que esto no suceda. ¿Cómo actuar? Tenemos que tener monitorizado. Cuando empezamos a ver aumento de la presión capilar pulmonar, cuando la diferencia de pulso en un paciente en ECMO venoarterial es menor de 15 milímetros de mercurio, estamos entrando en una situación de riesgo. Es extremadamente necesario el monitoreo de ecocardiografía. Cuando empezamos a tener esto, hay que hacer un ecocardio transtorácico y si no se ve bien, un transesofágico. ¿Qué es lo que vemos en un paciente cuando empieza a tener síndrome de pérdida de pulsatilidad? Esto. Presten atención, ya la aparición de contraste espontáneo de rémora sanguínea a nivel del ventrículo. Y acá van a ver la válvula aórtica, que por momentos el ventrículo late, pero no se produce apertura de la válvula aórtica. El corazón late, pero la válvula aórtica no se abre. El ventrículo se dilata, la sangre empieza a estancarse y a formar coágulos. Esto es lo que nosotros vemos cuando se produce el síndrome de pérdida de pulsatilidad. Fíjense este caso. Este es un caso nuestro que tuvimos una paciente jovencita con una miocarditis y que el síndrome de pérdida de pulsatilidad lo llevó a una situación que les favorecía eventos de arritmia cardíaca. ¿Cómo vemos nosotros la pérdida de pulsatilidad en el monitor? Vamos a ver una línea del monitoreo de la presión plana o casi plana. No vamos a ver diferencia entre sistólica y diastólica. Y vamos a ver actividad eléctrica. Porque después tiene... Acá tenemos, fíjense, presión media, 70 de presión media. Esto es lo que le otorga el ECMO. Pero el paciente está taquicárdico con un ataque de arritmia. Voy a poner volumen. La conducta que se tomó inicialmente fue sacarlo de la arritmia con una cardioversión. Acá se aplica y fíjense cómo empieza, sale el paciente de la taquiarritmia y empieza a coincidir la actividad eléctrica con onda de pulso. Tenemos una mayor media y acá tenemos una presión de pulso, fíjense, 100 de sistólica, 70 de diastólica. Tenemos una presión de pulso de 30 milímetros de mercurio. ¿Estamos? Esa es una de las manifestaciones de la pérdida de pulsatilidad. ¿Cómo tenemos que actuar? Tenemos que actuar depende de la gravedad del síndrome de pérdida de pulsatilidad. Cuando es leve, manifestándose con estas variables de monitoreo, lo que nosotros tenemos que hacer es tratar de mejorar la contractilidad para que se abra esa válvula aórtica, como también que tenemos que tomar medidas para disminuir la poscarga. ¿Cómo disminuimos la poscarga en un paciente en ECMO venoarterial? Y bueno, por ahí reduciendo un poco el flujo del ECMO. Si lo teníamos con 4 litros por minuto, bajarlo a 3 litros por minuto. Aumentar la dosis de drogas vasoactivas, de inotrópicos, milrinona, dobutamina, para ver si eso genera la apertura de la válvula aórtica. Habitualmente estas conductas las tomamos con el ecógrafo puesto, con el transesofágico puesto, vamos titulando las drogas y vamos viendo si vamos logrando el objetivo. Si a pesar de todas estas medidas el síndrome de pérdida de pulsatilidad progresa y lleva a una situación de gran dilatación de cavidades, rémora sanguínea en el ventrículo, formación de coágulos y edema de pulmón, vamos a tener que tomar medidas un poco más invasivas. ¿Cuáles son las recomendadas? La más utilizada en todo el mundo es el balón de contrapulsación. Es tan efectivo y hay estudios que han mejorado la sobrevida de los pacientes en ECMO venoarterial con balón de contrapulsación que en muchos centros ya colocamos de entrada ECMO VA y balón de contrapulsación. No esperamos que se desarrolle un síndrome de pérdida de pulsatilidad para implantarlo. El efecto que tiene ese balón
impelente, expelente, que genera con la apertura y el cierre relacionado a la actividad del ciclo cardíaco, reduce la poscarga en el momento en que se contraen los ventrículos y eso permite la apertura de la válvula aórtica. Pero existen otros dispositivos y otras técnicas para ventear el ventrículo. ¿Ah? Uno de ellos, la técnica quirúrgica, directamente colocando una cánula en el ápex, indicación o situación que se hace sobre todo en pacientes que están en ECMO venoarterial central. Otra vez colocando cánulas flexibles que drenan directamente a nivel de la arteria pulmonar. Otra estrategia es hacer un abordaje transeptal y colocar una cánula especial larga, habitualmente que tenga un largo de más o menos 60 centímetros de largo para poder llegar a la aurícula. Esto se hace obviamente en hemodinamia. Y colocar una cánula que drene la aurícula izquierda y también la aurícula derecha. La septoptomía es otra técnica muy utilizada para la apertura del FOP, que permite ventear las cavidades izquierdas y descomprimirlas. Y después, obviamente, existen dispositivos específicos como es el Impela, que de todos estos dispositivos es el más efectivo en descomprimir las cavidades izquierdas, pero es el más costoso a su vez. El otro síndrome que vamos a hablar, que pueden experimentar los pacientes que tienen ECMO venoarterial periférico, de abordaje femoral, femorofemoral, es el síndrome de saturación diferencial. ¿Cuándo se puede producir un síndrome de saturación diferencial? Cuando un paciente en ECMO venoarterial periférico desarrolla una patología pulmonar en donde altera la transferencia de oxígeno a nivel pulmonar, ya sea por una neumonía, por un neumotórax, por mucho derrame pleural o por edema de pulmón. En esta situación, de la arteria pulmonar va a salir sangre muy pobremente oxigenada, que va a chocar con el flujo de sangre bien oxigenada del ECMO venoarterial en diferente altura del callado de la aorta. Si este mix de sangre bien oxigenada con esta sangre que sale del ventrículo izquierdo muy pobremente oxigenada es a este nivel, por delante del tronco brachiocefálico, vamos a tener lo que se llama un síndrome de Arlequín. Va a haber un cuarto de nuestro cuerpo, de la parte superior, con hipoperfusión. Si a su vez este grado de afectación de salida de sangre oxigenada es más abajo, luego de la salida de los troncos del lado izquierdo, de los troncos supraórticos del lado izquierdo, ahí vamos a tener lo que se denomina síndrome norte-sur, como en este gráfico. La mitad del cuerpo superior con hipoperfusión, y eso lo vamos a detectar con el NIRS, el NIR del sistema nervioso central, comparando la perfusión del NIR de las extremidades inferiores. Vamos a tener una diferencia significativa, superior al 20%, por ejemplo, o valores superiores por debajo de 40, como valor absoluto es una situación de alto riesgo, y tenemos que tomar medidas para esto. El tratamiento inicial de esto es optimizar la ventilación mecánica. Rápidamente tenemos que subir la fracción inspirada del respirador, mejorar la estrategia de ventilación según la patología del paciente. Tenemos que aumentar la fracción inspirada del blender, o sea, del oxígeno de la membrana, para tratar de llevar el flujo de ECMO lo más alto posible para perfundir mejor estos troncos supraórticos. Y obviamente tratar la causa. Hay veces que con todas estas medidas el paciente sigue con edema de pulmón, está venteado y demás y sigue muy congestivo y el paciente no tiene buenos balances negativos. Bueno, pues vamos a tener que conectar al paciente en CRT, o sea, una terapia de reemplazo renal continua para poder hacer balances negativos y mejorar todo esto. Si a pesar de esa estrategia ventilatoria de tratamiento de la causa no mejoramos este síndrome de perfusión diferencial y ya está en una situación extrema, bueno, existen diferentes estrategias.
Las más utilizadas son transformar el ECMO veno arterial en un ECMO VVA, o sea, que la sangre viene tomada acá por esta cánula femoral, se oxigena, además de ir el circuito arterial a introducir sangre bien oxigenada a la arteria femoral, que es lo que ya teníamos, pues vamos a conectar en I un circuito que lleve sangre a través de una canulación yugular derecha y va a llevar sangre bien oxigenada directamente al pulmón. ¿Ah? La otra estrategia es la que se ve acá, en donde en vez de hacer la canulación de drenaje venoso por la parte inferior del cuerpo, colocamos una cánula que drene sangre venosa de la parte superior. Esa parte superior tiene sangre muy desoxigenada y la devolvemos al circuito arterial a través de la cánula femoral. Esta estrategia de canulación para el tratamiento del síndrome de saturación diferencial es la más utilizada por el Centro Karolinska, que es uno de los centros de mayor volumen que existen en el mundo. Pues bien, todas estas complicaciones de hipoperfusión de extremidades, síndrome de pérdida de pulsatilidad, síndrome de saturación diferencial, no la vamos a diagnosticar si un paciente en ECMO veno arterial no lo tenemos adecuadamente monitorizado. Un paciente de ECMO veno arterial requiere control y monitoreo sistémicos. El NIRS muy recomendado con los sensores a nivel, a nivel frontal para ver la saturación de la parte superior, de las extremidades inferiores, la ecocardiografía transtorácico transesofágica. El catéter de Swan-Ganz es muy útil en un paciente con shock cardiogénico y en ECMO veno arterial. Y el resto del monitoreo neurológico también es trascendente para determinar si estamos teniendo complicaciones de esto. Todo esto sumado a lo que es lo que habíamos hablado, el monitoreo del circuito. Ya lo hablamos en la clase previa. Y el tema de la coagulación en ECMO veno arterial es muy trascendente, mucho más que en ECMO veno venoso. En ECMO veno arterial, la posibilidad de tener un paciente sin anticoagulación es muy poca. En ECMO veno arterial, el paciente lo tenemos que tener anticoagulado y en rango de anticoagulación, si no las complicaciones de trombosis son muy altas. La única situación puede ser el primer día o las primeras horas de un ECMO VA postcardiotomía, con evento de sangrado intraoperatorio. Podemos tener unas horas sin anticoagulación e iniciarla posteriormente después de que hayamos controlado el sangrado y después el paciente esté medianamente estabilizado. Pero como concepto general, el ECMO veno arterial, el paciente tiene que estar anticoagulado. Ahora bien, cuando uno planifica sacar a un paciente en ECMO veno arterial, el ECMO veno arterial es un soporte de pocos días, no es un soporte a largo plazo. Ya después del quinto día, si el paciente no empieza a mostrar mejoría, tenemos que ya estar pensando cuál es el siguiente paso. Porque con el correr de los días, la aparición de complicaciones de disfunción de órganos va a empezar a aparecer, van a empezar a aparecer y tenemos que tomar una decisión si es candidato a trasplante, si es candidato a un dispositivo circulatorio más prolongado o bien si el paciente ya entró con disfunción de múltiples órganos, de suspender el soporte. En el grupo de pacientes en donde notamos una mejoría de la función del corazón nativo, tenemos que tomar las siguientes estrategias de winning. Fíjense, este gráfico, publicado por la ELSO, diferencia el winning del ECMO veno venoso, que habíamos hablado en la clase previa, con el ECMO veno arterial. En el ECMO veno venoso no hacíamos modificaciones del flujo de ECMO y trabajamos sobre la FiO2 de membrana y posteriormente el flujo de gases fresco. En el ECMO veno arterial, como el principal soporte está dado por el flujo de sangre, por los litros por minuto, el winning lo vamos a hacer reduciendo los litros por minuto del flujo de ECMO.
Para eso tenemos que tener al paciente anticoagulado, pues si no se nos va a coagular el circuito y va a aparecer coágulo en las cavidades cardíacas. ¿Ah? Y lo que tenemos que ir valorando es el BTI, tenemos que ver la fracción de eyección y el TAPSE. Esas son las tres cosas que se recomiendan o que la mayoría tenemos como protocolo de monitoreo a la vez que vamos reduciendo el flujo de los litros de ECMO que le otorgamos al paciente. Concomitantemente, si el paciente tiene un Swan-Ganz, que como dije es lo ideal, vamos viendo que el paciente no se congestione, que se mantenga la saturación venosa mixta, que no aumente en forma exagerada la necesidad de inotrópicos o drogas vasoactivas, porque si eso sucede no estamos en una situación de winning ECMO. Vamos monitorizando el BTI. Si el BTI es mayor de 10, la fracción de eyección es superior al 25%, un TAPSE superior de 6 y todo el resto de los parámetros son adecuados, vamos a ir reduciendo el flujo de ECMO hasta podemos hacer una pequeña situación de clampeo de las cánulas. Estamos hablando de un paciente en rango de anticoagulación y observar cuál es el comportamiento en esos minutos del paciente. Si es adecuado, vamos a proceder a decanular. La decanulación en el ECMO venoarterial muchas veces se requiere llevar al paciente a quirófano, ni hablar en el ECMO central, pero en una situación de ECMO periférico, si la canulación arterial fue dificultosa y la cánula que se utiliza es superior de 15 French, es recomendado que la decanulación arterial sea en quirófano porque muchas veces hace falta hacer una rafia de la arteria, el cirujano vascular hacer un parche de arteria o si existe algún daño mayor, realizar un bypass. Entonces, la decanulación en ECMO venoarterial es mucho más compleja que en el ECMO venovenoso. ¿Cuál es la estadística? ¿Cuál es la sobrevida global? Como pueden ver acá, en el último reporte de la ELSO, la sobrevida habitualmente de los pacientes es del 46%. Estamos hablando de pacientes que sin la asistencia circulatoria tendrían una mortalidad del 100%, ¿no? Pero esos son los valores promedios a nivel mundial. ¿Todas las patologías cardíacas tienen la misma mortalidad de los pacientes en ECMO? No. Hay patologías, como ustedes pueden ver acá, que tienen una mejor sobrevida, sobre todo aquellas situaciones de miocarditis, sobre todo aquella forma de miocarditis menos severa en cuanto a la recuperación, pero muy severa cuando afectan al paciente porque le pueden llevar a la muerte. ¿Ah? Y el ECMO implantado por otras miocardiopatías, fíjense también, 60% de sobrevida. Los pacientes que tienen peor pronóstico y que están en ECMO venoarterial son aquellos que aparte del componente cardiogénico tienen un componente de shock vasopléjico importante. Esos pacientes tienen la peor sobrevida. Por eso es muy importante tratar de determinar que la causa que motivó el shock sea más cardiogénico que vasopléjico, porque son situaciones y el pronóstico de los pacientes es totalmente diferente. Como conclusión, el ECMO venoarterial permite un soporte circulatorio biventricular con alto flujo y de rápida implantación. El timing de inicio es crucial para cambiar la evolución del paciente. La perfusión distal y el monitoreo adecuado permiten detectar y evitar complicaciones. La etiología y el fenotipo del shock cardiogénico son fuertes determinantes del pronóstico de nuestros pacientes. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Néstor. Vamos a hacer el paso de las preguntas. Primero que todo, los asistentes le mandan una felicitación por sus grandes comentarios y aprendizajes que nos está impartiendo el día de hoy en su charla. Y empezamos con la primera pregunta. Y dicen, buenas noches, el estudio de shock marca 3 fenotipos bien diferenciados en el shock cardiogénico. Si existe a su criterio correlación entre el fenotipo, mortalidad y estadio SCAI. Sí, seguro que sí. Los fenotipos, que es lo que hablábamos al último, el fenotipo también interviene el tipo de
de variable hemodinámica afectada, porque tenemos shock cardiogénico que son ventriculares izquierdos puros, aquellos otros que tienen disfunción ventricular. Hay un fenotipo que se acompaña obviamente de congestión pulmonar y otro tipo de que no existe la congestión pulmonar. Desde ya que las situaciones de compromiso biventricular con congestión pulmonar son las que tienen, es más difícil de tratar, un pronóstico más, más ominoso, a diferencia, por ejemplo, del compromiso ventricular derecho puro, por ejemplo, en una embolia de pulmón. ¿eh? Estos pacientes, el ECMO venoarterial descongestiona rápidamente y en forma efectiva, descomprime, reduce la postcarga del ventrículo derecho en forma muy efectiva, por lo tanto, son pacientes en donde el ECMO puede mejorar en forma significativa la sobrevida. Muchas gracias, doctor. Creo que dentro de las preguntas es que hay cierta, digamos, confusión en cuanto a la palabra descarga con venting, ¿ya? Hay algunas que se pueden hacer de una especie de bomba de flujo transvalvular, otras de un flujo más pasivo, como por ejemplo un atriosepto. Entonces, según a su comentario, ¿cómo podríamos categorizar esas palabras? ¿Qué vendría siendo descarga? ¿A través de qué elemento? ¿Y cómo podríamos hablar de venting? Bien. Hablamos de venteo habitualmente cuando hacemos una descompresión del ventrículo izquierdo, ¿ah? Que habitualmente se puede realizar en forma quirúrgica directamente con una cánula en el ápex, es un venteo. Y las otras técnicas de descargas son aquellas situaciones en donde abordamos, por ejemplo, descargamos el ventrículo, descargamos la aurícula izquierda colocando alguna cánula en la arteria pulmonar y generando, obviamente, succionando sangre a ese nivel. De esa manera estamos descargando las cavidades izquierdas. ¿Ah? Colocar una cánula transeptal a nivel de la aurícula izquierda, venteamos la aurícula izquierda y descargamos todo el circuito sanguíneo a nivel del corazón izquierdo. Tenemos que recordar que todas estas dispositivos o técnicas cuyo objetivo es disminuir la congestión y la dilatación del ventrículo izquierdo, todos estos sistemas se conectan al circuito venoso. Y de esa manera, en conjunto con la cánula que ya tenemos colocada en la vena cava inferior, drenan la sangre, ¿ah? En forma tan efectiva, porque son varios litros por minuto los que estamos succionando de ambos circuitos, que con estas estrategias habitualmente se puede controlar, digamos, este síndrome de pérdida de pulsatilidad o de congestión. Perfecto, doctor. Hay una pregunta y es, bueno, dentro de su experiencia usted tiene algún apoyo dentro de sus estadísticas con levosimendan a la hora de la salida de este soporte extracorpóreo en BA? Y si en el shock postcardiotomía, dentro de su experiencia, ¿cuáles son esos criterios de ingreso al momento de pasar del acto quirúrgico de la salida de SEC a la entrada del ECMO BA, y también con respecto al manejo de la protamina antes de ser conectado a BA Bien, dentro perfecto. del ámbito de cirugía cardíaca? Levosimendan, excelente comentario. Hay muchos centros que, según la patología del paciente, se hace la administración de la droga en el preoperatorio de aquellos pacientes con alto riesgo de desarrollar shock postcardiotomía. Se ha visto que ese grupo de pacientes que, a pesar de la administración del levosimendan y todas las medidas de protección miocárdica que requieren ECMO, la recuperación de la función sistólica es más rápida. Como también se utiliza, y hay muchos centros y hay trabajos comparativos en donde
el paciente que por cualquier motivo requiere el soporte de ECMO de ECMO venoarterial, no esperan a ver la evolución, a ver si en 2 o 3 o 4 días empieza a recuperar, le administran directamente el levosimendan. ¿Está? Y hay otros centros como el nuestro, en donde sí iniciamos, o sea, sugerimos o administramos el levosimendan entre el segundo o tercer día si no estamos viendo mejoría del corazón. Entonces esperamos ver la evolución del paciente para administrarlo no en forma tardía, no en el quinto día, sino entre el segundo y tercer día, para que nos ayude a posteriori en el weaning del ECMO. Con respecto a el manejo de la anticoagulación y la protamina en los pacientes postcardiotomía que van a requerir ECMO venoarterial, muchos centros, la mayoría, administran la protamina previamente, o sea, la dosis adecuada según el objetivo para corregir la coagulación y posteriormente se implanta el ECMO sin heparina inicialmente. No administrar la protamina en un paciente que sale con shock postcardiotomía y que después se va a canular, ya sea ECMO central o periférico, el riesgo de sangrado es muy alto y se va a transformar el paciente. Un paciente que va a tener shock cardiogénico más shock hipovolémico, nos va a costar mucho tener flujo de ECMO, sobre todo en ECMO, en implantación periférica. Así que la mayoría de las veces la protamina se administra y lo que hacemos posteriormente es las primeras horas no anticoagular y después vamos viendo la evolución del paciente según si tiene sangrado patológico o no. Perfecto, o sea, ¿pasan la protamina conectado ya al paciente en ECMO o primero pasan la protamina antes de conectarse en ECMO? Primero pasamos la protamina antes de conectar el ECMO. Perfecto. Hay otra pregunta y es, digamos, en el momento del destete del ECMO venoarterial, ¿qué frecuencia hacen ustedes dentro de la UCI, dentro de la terapia intensiva, perdón, ese seguimiento ecocardiográfico y hasta cuándo se considera aceptable la apertura de la válvula aórtica en el síndrome de congestión? Bien. Con respecto al winning, el winning del ECMO, el ecocardiograma es fundamental. Tenemos que confirmar que la fracción de eyección haya mejorado superior al 25%. Y si tenemos un monitoreo de Swan-Ganz, no es necesario hacerle 3, 4 ecografías al paciente. Si tenemos adecuadamente monitorizado el paciente, vamos reduciendo el flujo de los litros por minuto del ECMO y vamos controlando que no aumenten las presiones de llenado, vamos controlando de tener una buena saturación venosa mixta y la fracción de eyección que nos otorga el catéter de Swan-Ganz. Actualmente disponemos de catéteres con medición transpulmonar en forma continua, automática, que nos permite un monitoreo mucho más simplificado de todo esto. Si no tenemos catéter de Swan-Ganz, pues va a hacer falta más monitoreo del ecocardiograma, del ecocardiógrafo para seguir al paciente. Como dijimos también, vamos reduciendo los flujos de ECMO y el paciente no requiere aumento de inotrópicos, de vasopresores, también es otro parámetro fundamental para decidir esto. Pero sí tenemos que monitorizar que nuestro BTI esté en valores adecuados, que nuestro TAPSE como variable de monitoreo ecocardiográfico del ventrículo derecho esté en los valores que habíamos hablado. Estos son variables muy, muy importantes, la fracción de eyección que se sostenga. Y después me habías preguntado al último, me habías hecho el comentario. Sí, o sea, ¿hasta cuándo se considera aceptable esa apertura de la válvula aórtica en síndromes de congestión, en el síndrome de congestión? Digamos, la apertura de la válvula aórtica tiene que existir siempre, obviamente, si no, estamos entrando en un ECMO peligroso, un ECMO inseguro, porque va a llevar a la congestión, a la dilatación de las cavidades. Eh, se recomienda sostener durante el soporte de ECMO venoarterial
una presión de pulso superior a 20-25 milímetros de mercurio. Eso estamos en una situación de seguridad. Estamos hablando en donde existe apertura de la válvula aórtica, y que va a prevenir el síndrome de congestión del ventrículo izquierdo. Perfecto, doctor. Con respecto a la valoración hemodinámica del paciente, doctor, en ECMO-VA, para calcular ese gasto nativo del paciente, basarse solamente en el ecocardiograma, si bien es cierto, usted ahora habló del catéter transpulmonar, también qué otros mecanismos o qué otros dispositivos podría usted recomendar para valorar ese gasto nativo del paciente. La verdad que no tenemos mucho, ¿no? O sea, básicamente son esos dos. El monitoreo, por ejemplo, no invasivo del gasto cardíaco, se puede hacer con los sistemas de variabilidad de la presión de pulso. Estamos hablando durante la fase de weaning, porque en la fase de sostenimiento esos métodos no invasivos no son recomendados. Pero no hay muchos otros métodos de monitoreo que estén, digamos, validados en grandes estudios como parámetro de seguridad para la salida del ECMO. Swan-Ganz, ecocardiograma. Perfecto, muchas gracias. En cuanto al score de inótropos, digamos, ¿qué tanto lo valida para determinar en el uso del soporte mecánico? Bien, el score, se hicieron varios trabajos en donde trataban de determinar algún valor de corte del valor del índice de drogas vasoactivas. Desde ya que en valores muy elevados, superiores a 90, hablan de una situación extrema, pero no se recomienda, no está recomendado por la ELSO utilizar el score dinotrópico para la toma de decisión del inicio del soporte mecánico. Insisto, lo que se recomienda es la parte clínica, la progresión del empeoramiento de la perfusión tisular a pesar del tratamiento adecuado, con el uso de más de dos o más drogas vasoactivas, un vasopresor y un inotrópico en dosis elevada, hablamos milrinona superior a 0,75, hablamos 8 o 10 gamas de dobutamina, hablamos dosis de noradrenalina superior a 0,5 gamas, estamos en una situación de una disfunción severa. Pero, insisto, el índice de droga vasoactiva es un valor que nos orienta, pero más tenemos que estar atentos a la toma de decisión de soporte de ECMO con las variables de perfusión tisular y la necesidad de escalar las dosis. Perfecto. Dos preguntas. Las dos últimas preguntas es en cuanto a esos pacientes en ECMO-VEA, el manejo de la anticoagulación y más en poscardiotomía. ¿Se inician dentro de su experiencia dentro de cuántas horas o inmediatamente llegó de quirófano, se iniciaría la anticoagulación? ¿Cómo manejan eso y con qué mediciones se basan para iniciar o mantener el control de la anticoagulación con esos pacientes? Nosotros habitualmente no iniciamos anticoagulación o cardiotomía antes de las 4 horas de salida de cirugía. Tenemos que ver que el paciente no tenga sangrado patológico y posteriormente iniciamos anticoagulación con heparina sódica, habitualmente sin bolo, en dosis que pueden variar de 15 a 18 unidades kilo hora. Y vamos monitorizando el KPTT y el anti-10. Esas son las variables que controlamos. El anti-10 podemos tener 1 o 2 valores en el día, el KPTT medirlo más frecuentemente, y en situaciones de sangrado es extremadamente útil la tromboelastometría.
La tomboelectrometría no la utilizamos como método de monitoreo del nivel de anticoagulación. La utilizamos muy frecuentemente, tanto en el ECMO veno-arterial como en el ECMO veno-venoso en situaciones de pacientes con sangrado o alto riesgo de hemorragia, cuando hay eventos de sangrado, porque rápidamente nos van a orientar para ver qué conducta tomar en forma rápida y determinar no solamente el nivel de la anticoagulación, sino si existe la necesidad de suplementar, de pasar fibrinolíticos, que es lo que habitualmente uno no hace en un paciente en ECMO, pero más que todo de ver si hace falta crioprecipitados o plaquetas. Perfecto, doc. Perfecto. Eh, y la última pregunta es, digamos, el rango de tiempo que ustedes dentro de su experiencia hacen en bajo flujo, o sea, al bajar el flujo para estos destetes de ECMO, ¿cuánto tiempo tienen ese soporte bajo? ¿Cómo evalúan ese, digamos, bajo flujo? Y después, teniendo un buen ecocardiograma, teniendo unos parámetros hemodinámicos aptos para el winning, después de cuánto tiempo de finalizado ese tiempo de bajo flujo, deberían programar después la decanulación. Digamos Bien, que preguntan es el tiempo que ustedes tienen para hacer el bajo flujo, el tiempo ecocardiográfico y al tiempo después de eso, ¿cuándo se podría ya dar una decanulación efectiva? bien. Cuando al paciente lo tenemos bien anticoagulado, nosotros podemos bajar el flujo de ECMO, habitualmente lo dejamos en 1,5 litros por minuto. Y podemos dejarlo, depende del paciente, ¿no? Hay pacientes en donde estamos teniendo una recuperación importante con varias variables de monitoreo que vienen en mejoría y lo podemos dejar 2 o 3 horas con esas variables y lo vamos controlando y vamos decidiendo sacarlo de ECMO. Pueden ser en 3 horas. Hay otros pacientes que digamos, mucho más complejos en donde tenemos que hacer varias pruebas en el día. O sea, bajamos el flujo 1,5 litros, lo dejamos durante 2 o 3 horas con ese flujo bajo, lo monitorizamos y después, si nos quedan dudas o es un paciente que es complejo, podemos nuevamente subirle el flujo y a las horas volverlo a repetir. Pero esas pruebas de bajo flujo no tienen que ser muy cortas. O sea, 1 hora de prueba de bajo flujo puede ser insuficiente para la toma de decisiones. ¿Tá? Entonces, si lo tenemos bien anticoagulado a nuestro paciente, podemos tener periodos prolongados de bajo flujo, 3, 4 horas sin problema, y monitorizamos al paciente si está en condiciones de salir. Si tenemos duda, subimos el flujo, esperamos un tiempo y volvemos a controlar, a hacer una prueba en otra hora. Perfecto. Ok, doctor, muchas gracias. Muchas gracias a todos los participantes por sus preguntas. Invitamos a nuestro querido colega perfusionista Juan Carlos Sea para dar unas Gracias. palabras de cierre y de agradecimiento. Gracias, Hans, pero es que no me puedo ir porque me han escrito como 25 personas que por favor no deje de hacerle esta pregunta al doctor Néstor. Por supuesto. Y es que si usan puente para el winning en ECMO venoarterial. Bien. ¿Y cómo lo hacen? Bien, en adultos habitualmente no usamos puente, sí lo utilizan en ECMO venoarterial, en niños chicos, en neonatos, es muy utilizado el puente. En adultos, la mayoría de los centros no utilizamos como método de winning. El puente lo que hace justamente generar como un bypass del circuito, se canula a nivel proximal de las cánulas y se abre el puente de conexión entre la rama arterial y venosa y circula, digamos, el circuito persiste en funcionamiento mientras no existe aporte de soporte de ECMO en ese momento. ¿Ah? Esa estrategia de winning es utilizada en niños chicos y en neonatos, también puede ser en niños más grandes, pero en adultos no utilizamos puente para la definición, para el winning. Perfecto. Perfecto, doctor Néstor. Muchísimas gracias. Ahora sí, de verdad, agradecerle nuevamente, doctor Néstor. Recibo muchos mensajes de agradecimiento y de felicitación de la gente. Muchas gracias por su explicación. De verdad que es súper clarísima. Mejor no pudo ser.
Invitar a todos nuestros participantes a que a nuestra próxima sesión del jueves nos reunimos nuevamente a la misma hora por el mismo canal. Recordar que ya estamos finalizando la primera sesión de estas 4 charlas, pero que viene mucho más. Viene mucho más. Por favor, escríbanos qué temas nos interesa ver, qué más deberíamos abordar, dónde deberíamos ahondar. Pueden escribirnos a la lab, al doctor Néstor o a mí, a Hans, con las preguntas que no respondimos, para que el doctor Néstor nos pueda ayudar a responderlas y el ideal es que lleguemos a todos. Y no se les olvide que estamos aquí siempre escuchándolos. Muchísimas gracias en nombre de Eurosets, doctor Néstor. Muchísimas gracias, Hans, Alileni, equipo de la Lab. Gracias, infinitas gracias a todos ustedes. Que Están tengan una feliz preguntando noche dónde, y nos vemos el jueves. las clases las pueden ver en el canal de En el YouTube. canal. Ujú. De la Asociación Latinoamericana de Perfusión. Mañana estará ya esta también, o sea, las 3 clases van a estar disponibles mañana a más tardar a las 2 de la tarde, la de hoy. Muchas Así gracias, es. Ali. Gracias. Bueno, muchas Muchas gracias gracias a a todos. todos.